Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en una de las épocas más convulsas y la verdad más fascinantes de la historia, los siglos XIV y XV. Un tiempo de crisis, pero de una crisis tan profunda que aunque parezca mentira, no solo destruyó un mundo, sino que acabó construyendo el nuestro. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es la paradoja que vamos a intentar resolver hoy. ¿Cómo es posible que de la catástrofe, de la guerra, del colapso, salieran las bases de lo que hoy llamamos modernidad? Vamos a intentar desentrañar este puzzle histórico. Esta es la idea central, el titular de todo esto. No estamos hablando de un simple final, de un punto y aparte. No, esto fue un catalizador, un periodo de destrucción que en el fondo era necesaria para despejar el camino y permitir una reinvención total de la sociedad en Europa. Muy bien, pues metámonos en materia. El siglo XIV fue, literalmente, una tormenta perfecta. No fue una cosa, fueron varias. Una serie de desastres, uno tras otro, que hicieron que los cimientos del mundo medieval se tambalearan de verdad. A ver, paremos un momento a pensar en esta cifra. 1/3 de la población desaparece en apenas unos años. Es que es algo inimaginable. Esto, claro, fue una tragedia humana terrible, pero también un shock demográfico brutal, que lo cambió todo. De repente faltaba mano de obra, y eso provocó revueltas campesinas por todas partes y aceleró, de hecho, el fin de la servidumbre. Y ahora, lo interesante aquí es que esta guerra casi constante entre Francia e Inglaterra fue mucho más que una serie de batallas. Transformó las tácticas militares para siempre y sobre todo fue clave para forjar las primeras identidades nacionales. La gente, poco a poco, dejó de sentirse solo vasalla de un señor para empezar a sentirse francesa o inglesa, un cambio de mentalidad tremendo. Y por si todo esto fuera poco, vaya, hasta el clima se pone en contra. Este cambio climático, esta pequeña edad de hielo, provocó que se perdieran cosechas un año sí y otro también. Esto llevó a hambrunas devastadoras, como la que arrasó Europa entre 1315 y 1317. Era, literalmente, una lucha por la supervivencia a todos los niveles. Y esta cronología lo deja clarísimo. No fueron eventos aislados, no, se solaparon. Una sociedad que ya estaba debilitada por el hambre tuvo que enfrentarse a la guerra y, justo después, a la peor pandemia de su historia. Esta ola de destrucción sacudió la sociedad medieval hasta lo más profundo. Entonces, el punto clave es este. No solo morían las personas. Las propias instituciones que habían sostenido el mundo durante siglos, pensemos en la Iglesia y en el sistema feudal, empezaron simple y llanamente a desmoronarse. No daban respuestas. Es que la situación de la Iglesia llegó a ser surrealista. El llamado cisma de Occidente, con 2 y luego 3 papas a la vez, cada uno diciendo que el otro era el falso y excomulgándose mutuamente, fue un golpe tremendo para el prestigio del papado. La fe de la gente de a pie se vio sacudida hasta los cimientos. Y aquí vemos la gran transformación política de la época. Vemos cómo el viejo poder de los señores feudales, ese que se basaba en la tierra y en las lealtades personales, se debilita. ¿Por qué? Pues porque los reyes, muy astutamente, aprovecharon todo este caos para consolidar su propia autoridad, creando los primeros estados modernos con ejércitos profesionales que se pagaban con impuestos. El poder se estaba centralizando. Vale, avancemos. ¿Por qué de entre todas estas ruinas del viejo mundo empezaron a surgir fuerzas nuevas, muy poderosas, que estaban listas para dar forma al futuro que estaba por venir? Y aquí es donde entra en escena un actor fundamental, la burguesía. Una nueva clase de comerciantes, de banqueros, cuyo poder no venía de la tierra, como el de los nobles, sino del dinero, del capital. Acumularon una riqueza increíble, sobre todo en las ciudades de Italia y Flandes, y se convirtieron en los grandes mecenas del Renacimiento, y además en aliados clave de los reyes en su lucha contra los nobles. Y claro, con el cambio social vino una auténtica revolución en el pensamiento. El humanismo supuso un giro de 180 grados. El ser humano, y no Dios, pasó a ser la medida de todas las cosas. Este redescubrimiento del potencial humano, inspirado en los clásicos griegos y romanos, fue la semilla intelectual de todo el Renacimiento. Llegamos así al siglo XV, que culmina con una serie de acontecimientos rapidísimos que son como el telón final de la Edad Media y, a la vez, la gran inauguración de la Edad Moderna. Lo primero, la imprenta. Un invento que hoy nos parece normal, pero que fue una revolución absoluta. Por primera vez en la historia, las ideas, sobre todo las ideas humanistas y las críticas al poder, podían viajar más rápido que cualquier ejército. Se rompió para siempre el monopolio que la Iglesia tenía sobre el conocimiento. Después, otro momento clave, la caída de Constantinopla. Y ojo, que esto no solo fue el fin simbólico de una era, sino que tuvo una consecuencia práctica inmensa. De repente, las rutas comerciales con Asia por tierra quedaron cortadas por el Imperio Otomano. Esto obligó a los europeos a buscarse la vida y lanzarse al mar a buscar nuevas rutas. La era de los descubrimientos estaba a punto de empezar.
Y finalmente, 1492, un año que lo cambia todo. Por un lado, la unificación de España, con la toma de Granada, y por otro, el viaje de Colón. Un viaje que no solo descubrió un nuevo continente, sino que movió para siempre el centro del mundo, del Mediterráneo al Océano Atlántico. Así que, como vemos, volvemos a la idea del principio. El colapso del siglo XIV no fue el final de la historia, fue más bien una fiebre destructiva pero necesaria que permitió que naciera un mundo completamente nuevo y moderno. La crisis al final obligó a la sociedad a reinventarse. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión para llevar a casa. Si la historia nos enseña que las grandes crisis son también momentos de gran cambio, pues cabe preguntarse, ¿qué nuevos cimientos, qué nuevas ideas, qué nuevos mundos podrían estar naciendo de las crisis que vivimos en nuestro propio tiempo? Ahí queda la pregunta.